¿Sabías que tu matrimonio, más que cualquier otra relación, podría ser uno de los testimonios más poderosos del Evangelio? No por lo perfecto que te parezca, sino por cómo refleja a Cristo en medio del dolor, las diferencias y hasta la incomprensión. Lo que Pedro enseña en su carta hoy no es popular, pero mi hermano, creo que es justo lo que necesitamos escuchar. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana continuamos con una serie que hemos titulado Bienvenidos al Exilio y estamos explorando juntos la primera carta del apóstol Pedro. Esta carta fue escrita a creyentes que vivían como extranjeros en su propia tierra, pero que habían sido llamados a una esperanza eterna. Me acompañan dos buenos amigos del Faro, los pastores Uziel Abreu y Darío Hernández, para ayudarnos a entender cómo esta carta puede animarnos a vivir con fidelidad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor no reconoce nuestra verdadera ciudadanía. Hoy vamos a hablar de algo que quizás no esperabas encontrar en una carta escrita a cristianos perseguidos: el matrimonio. ¿Qué tiene que ver una relación tan íntima con vivir como exiliados en un mundo que no comparte nuestra fe? Vamos a descubrir por qué Pedro conecta el testimonio del hogar con la esperanza del Evangelio y cómo un corazón transformado, ya sea de la esposa o del esposo, puede cambiar mucho más que solo una relación. Si tienes una Biblia, busca 1 de Pedro 3, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos ahora a Bauta, Cuba, donde grabamos esta serie. Bueno, estamos en la segunda semana de nuestra serie en 1 de Pedro y otra vez tengo conmigo a los pastores Uziel Abreu y Darío Hernández. Bienvenidos al Faro de Redención, mis hermanos. Saludos a todos. Un placer siempre. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos hablando ahora de un tema que va a ser un poco interesante, ¿verdad? Estoy hablando del matrimonio. Deberes conyugales es como aparece como título en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, deberes conyugales. Pero también viene con un segundo título que dice El secreto de la vida feliz. Y me parece interesante que cuando está hablando de deberes conyugales, hable de un secreto. ¿Y cuántos quieren saber el secreto de la vida feliz con su matrimonio? Eso es algo tremendo. Pero lo que vamos a ver es que Pedro y la Biblia en sí nos enseña que parte de vivir en un mundo que no nos comprende, un mundo que nos hace sentir como exiliados, depende en gran parte de cómo nos llevamos con nuestra pareja, de la relación entre marido y mujer. Dios quiere que tu hogar sea un lugar de bendición para ti. Dios quiere que este lugar sea un lugar de paz, un lugar de donde fluye la gracia de Dios para las personas que te rodean. Y por eso, después de hablar de nuestro deber con el gobierno, con las personas que nos caen mal, con los jefes, ahora habla de esta persona que es una parte tan importante de cada matrimonio, que es tu pareja. Ahora le está hablando a los hombres, pero también le está hablando a las mujeres. Así que hablemos ahora de 1 de Pedro, capítulo 3. Uziel, ¿por qué no lees los versículos del 1
al 12. Ok. Dice de esta manera la palabra. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Amén. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y los labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Tremendo. Bueno, comencemos a hablar de este tema. Comienza con una instrucción a las mujeres. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Ahora, este es el momento en el programa en que el esposo llama a la mujer y dice, mami, ven a escuchar este mensaje, ¿verdad? Y en la iglesia a veces cuando leemos estos pasajes de la Biblia, el hombre como que le da el codazo a la mujer. Escucha. Escucha, esto es para ti. Pero hablemos de esto porque yo creo que hay un balance sagrado y no quiero exagerar, pero hay un balance sagrado que Dios está tratando de mostrarnos aquí. Hablemos un poco acerca de por qué esta instrucción a las mujeres. Que el capítulo 3 comienza de esa manera. Asimismo, ustedes, y eso está enlazado a una idea que viene anteriormente de cómo nosotros debemos caminar en una sociedad. Y entonces, como mismo le dijo a los siervos, estén sujetos a los amos. Ahora dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Estamos viendo cómo estos creyentes, peregrinos, expatriados en una sociedad, cómo debían comportarse en la sociedad. Lo vimos anteriormente, pero ahora Pedro como que hace un zoom y entra más profundo al círculo primario de la sociedad, la familia. La unión entre un hombre y una mujer y cómo deben convivir desde esa base. Entonces le dice a las mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, recordemos que cuando hablábamos sobre la piedra de escándalo, decíamos que, pero ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y ahora dice, ustedes mujeres que son creyentes, si tienen un marido incrédulo, tengan una buena conducta delante de él. Para aquellos que son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna. ¿Por qué? Por la conducta de sus mujeres. Sí, y la idea ahí creo que es tremenda, es que a veces ese testimonio de vida, pero sobre todo de un amor genuino, ese testimonio de un amor genuino, de un corazón cambiado por el Evangelio, es poderoso, incluso sin palabras, para ganar a una persona. Yo lo vi no tanto en cuestión de marido y mujer, pero padre un padre con su hija, que el Señor la tocó de tal manera que él vino un día a mi iglesia y me dice, ¿qué hiciste con mi hija? Porque es una persona diferente. Y yo dije, no fui yo, fue el Señor. Y el Señor usó esa experiencia para que este señor se reconciliara con Dios y llegara a la iglesia. Y creo que esa es la idea aquí, ¿no es cierto? Aunque hay una segunda idea que subyace y que me encantaría también tocar, porque para mí es impresionante cómo tiene una aplicación hoy. Sí. Porque
ya Pedro ha tocado diferentes esferas en la sociedad, la esfera de la iglesia, la esfera del gobierno, y ahora toca la esfera de la familia y del matrimonio. Y está ahora hablando de cómo también el matrimonio cristiano tiene que ser distinto al matrimonio común que hay en este mundo. O sea, también el matrimonio debe comportarse como un exiliado. Él está diciendo ahora de nuevo aquí al matrimonio, bienvenido al exilio. Tú tienes que tener un matrimonio que no sea de este mundo, que no sea de este, digamos, como el reino de este mundo, sino del reino de los cielos. Y ahora está diciendo a la mujer, mira, es usual, y aplico a este tiempo, es usual en este tiempo con todo el movimiento feminista, con todo lo de la Agenda 2030, con todo lo que se propone, es usual que las mujeres quieran no estar sujetas a sus esposos. Sí. Y quieran vivir independientemente de un hombre. Entonces, eso no se ha promulgado hombre, mucho, claro, eso se ha promulgado mucho en la cultura actual, en el mundo entero. Y ahora Pedro aquí está diciendo, mira, una de las cosas que la mujer debe tener para ser competente o para ser coherente con el reino de los cielos es que debe estar sujeta a su marido. Ahora, fíjate que él tiene una segunda idea. Él dice que tiene que estar sujeta de dos maneras. Sujeta en carácter y sujeta también en la práctica de vida. Porque él habla de que quizás los maridos puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y está hablando ahí de una cuestión de actitud y de carácter. Una mujer que se sujeta es una mujer humilde, es una mujer que quiere el bien para su esposo, es una mujer que ama a su esposo y se entrega por él, o sea, se niega a sí misma y se sujeta. Claro, esto después más adelante vamos a hablar de los maridos. Sí, claro. Porque el marido le da el codazo a la mujer porque no ha leído el 7. Cuando lee el 7 se levanta y se va de la iglesia. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo la claridad que tiene Pedro en tocar el carácter de la mujer, pero también la práctica, porque después en el 3 dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Actualmente, las mujeres, mi idea para que me entiendan, actualmente las mujeres creen que, y hacen énfasis, de hecho, que lo que va a convencer al marido es que tenga un buen cuerpo y que se vista de manera llamativa y que atraiga sensual y sexualmente al esposo. Pedro está diciendo todo lo contrario. Pedro está diciendo, eso no es realmente lo que puede ganar o atraer a tu esposo. Es el carácter. En Cristo, lo interior define lo exterior. Sí. En Cristo, Él cambia primero el corazón de la gente. Él cambia el interior y eso define lo que tú haces con tu exterior. Entonces, en esta era posmoderna, que las jóvenes, las mujeres están tan dadas cada vez a enseñar más cuerpo, cada vez a vestirse de una manera más escandalosa y más llamativa, cada vez a depender menos de los hombres, cada vez a estar menos sujetas y cada vez también a desear menos el matrimonio y mucho menos el matrimonio cristiano. Entonces, yo creo que es algo que podemos hacer, tomar el texto de Pedro y traerlo al hoy de una manera magistral, porque Pedro está haciendo un llamado de alerta a la mujer en cómo debe ser su carácter para que no tenga problemas con su esposo y para que sea como Dios quiere que sea. Ahora, yo quiero que nos fijemos en algunas cosas aquí que dentro de lo que estás diciendo son muy importantes. El número uno, él está hablando primero a mujeres que están casadas con hombres inconversos. A veces las personas dicen, bueno, yo me voy a someter a mi esposo si él se somete a Cristo. Y Pedro no está diciendo eso. La Biblia no está diciendo eso. Por medio del Espíritu Santo está este mensaje. No, sujétete para que lo ganes. Sujétete porque esto agrada al Señor, ser una persona casta y respetuosa, una persona... Y enlazado con la idea de los siervos, porque dice, así mismo ustedes, mujeres, recuerden que a los siervos los mandó a someterse, no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Insoportables. Entonces, ahí está la palabra. Llama a la mujer. Y me gusta mucho la idea que usted hablaba de cómo las más jóvenes necesitan esa instrucción de las mujeres. O sea, Pablo está hablando a estas mujeres casadas, pero esas mujeres que van próximas al casamiento deben ser instruidas, y eso es práctica también para nosotros hoy. Cómo nosotros podemos como iglesia instruir a las mujeres más adultas, a como decía Pablo a Tito, instruye a las mayores que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a estar sujetas a él, para que la palabra, la buena doctrina no sea blasfemada.
Entonces, es también un llamado a las madres y a las esposas a pasar esa enseñanza a las más jóvenes, a las que están próximas a casarse. Amén. Ahora, Dani, a mí me gustaría hacer una aclaración Sí. que creo que es válida, aunque pudiera resultar un poco obvia, pero no creo, porque son muchos los oyentes que nos siguen y muchas las personas que pueden escuchar este programa. Yo quiero aclarar que sujeción acá en este texto bíblico no es humillación. No es humillación. Muy buena observación. Puede parecer obvio la acotación que estoy haciendo, pero muchos hombres en la iglesia, yo los he visto, y fuera de la iglesia también, que usan los textos como estos de sujeción de la mujer al esposo para humillar a la esposa. O para someterla Y a la para fuerza. decirle, sí, para decirle, tú tienes que estar por debajo de mí. Entonces, ojo. Eso es una función de la mujer, un rol de la mujer en cuanto a que debe estar sujeta a su esposo, pero el esposo debe ser proveedor, debe ser protector, debe ser cuidador de la mujer, debe ser amante leal y fiel de la mujer, debe darse por ella misma, sacrificarse por ella misma. Si el esposo es así, ¿qué mujer no quisiera estar sujeta Claro. a ese hombre? Entonces, no es humillación. Esa sujeción habla de un carácter humilde, de un carácter también respetuoso, habla de un carácter que desea sujetarse al esposo porque el esposo está cumpliendo con su rol también. Y otra vez, esto puede aplicarse al matrimonio cristiano, pero también se aplica al matrimonio donde uno de los dos no es creyente. Y Dios está llamando, en este caso, a la mujer a vivir de esta manera respetuosa, como dice, casta. Eso se refiere a la pureza sexual en el matrimonio. ¿Por qué? Porque eso es un testimonio de que Dios está obrando en su corazón y eso ayuda a la persona a ver que Dios es real. Al ver esa mujer diferente, esa mujer con amor para el Señor también, amándolo a Él cuando Él quizás se da cuenta que ni lo merece. Y por supuesto, no, como dice Uziel, esto no estamos hablando de humillarse, no estamos hablando de dejar que te abusen. Si estás en un matrimonio donde te están golpeando, donde ya es un peligro, no estamos diciendo que tienes que sujetarte o quedarte en esa situación. Pero, otra vez, hablando de lo práctico, dice, si el adorno tuyo es meramente externo, esto es la idea aquí detrás de lo que está diciendo. Si es meramente cómo te peinas o cómo te pones las prendas o te pintas los labios o los ojos o lo que sea, pero en tu corazón no hay ternura, no hay paz en el hogar, porque luces bien por fuera, pero por dentro eres un desastre. Eso no ayuda. Eso no es testimonio, eso no trae bendición ni paz. Ahora, estamos hablando de cosas complicadas y mi hermano, esto no es ahora una sesión de consejería para que tú escuches y digas, ahora tengo que hacer esto. Pero es que consideres lo que dice la palabra de Dios. Dios está buscando ganar a tu esposo. Dios está buscando dar un testimonio de su obra en tu vida. Y es a través de cómo te relacionas con tu esposo. Y aún brevemente, una acotación aún esa conducta que se le exige a la mujer y que Pedro está haciendo a la mujer está enlazada sobre lo que hemos visto, sobre la base de la esperanza del Evangelio. La esperanza. Fíjense que dice, y más adelante dice, no peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno. Y sigue diciendo, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres, ¿qué cosa? Que esperaban en Dios. Está enlazado a la realidad de esa esperanza que nos ofrece el Evangelio. Amén. Al final Pedro está diciendo que la mujer también tiene que ser como Cristo. Amén. Amén. No es otra cosa que eso, es descansar con paciencia en el Evangelio y ser formada a la imagen de Cristo, que tenga el carácter de Cristo. Ahora, hay solo un versículo que viene para los hombres. Pero muy fuerte. Pero muy fuerte. A ver, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Yo creo que Pedro está usando y hablando claramente al contexto de su audiencia, donde una sociedad donde la mujer era denigrada, era tirada al ostracismo, los hombres son los únicos que tienen la autoridad, voz y voto en la sociedad, y entonces ahora le está
haciendo un contraste cultural que la cultura del reino, a la nación a la que ellos pertenecen, piensa diferente. Sí. De hecho, O se esto vive es un diferente. pensamiento contracultural. Exactamente. Es Se contracultural. vive diferente. ¿Por qué? Porque ustedes ahora, a la mujer, deben darle honor, porque es heredera tanto como ustedes, las mujeres creyentes, como ustedes de la gracia de la vida. O sea, ellas no son menor que ustedes, es como Pablo le escribía a los Gálatas, porque ya no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Ciertamente hay roles entre el hombre y la mujer, pero delante de Dios tenemos una misma dignidad, El mismo valor. el mismo valor. Yo quiero ahí destacar un par de palabras. Primero, cuando dice de manera comprensiva, es también con conocimiento o sabiamente. O sea, y ahora la otra que quiero quiero destacar es que dice convivan. No vivan, sino convivan. O sea, a los maridos les está diciendo para ustedes poder vivir con sus esposas, o sea, convivir con sus esposas, ustedes primero tienen que hacerlo de manera sabia. Y la manera sabia es considerar que ella es un vaso más frágil. Tú sabes, a mí me viene, yo soy muy gráfico, también como soy artista y pinto también a veces y tomo fotos, entonces yo soy muy gráfico y a mí me viene a la cabeza como si tal fuera de cristal. Y entonces lo que Pedro me está diciendo es que yo tengo que tratarla a ella como si fuera de cristal. Imagínate que tu esposa fuera de cristal y que tú tuvieras que hacer ahora cualquier cosa que tengas que hacer con ella dentro de casa. Tú sabes, a veces que nosotros estamos aquí en la cocina y queremos que ella se... Oye, échate por un lado. Tú no la empujarías así si fuera de cristal. Tratarla delicada. Tú no le hablarías de esa manera si fuera de cristal. Entonces, porque se rompería fácilmente. Y Pedro lo que está diciendo es, tú tienes que tratarla como si fuera de cristal, como un vaso más frágil. Puesto que, ¿qué? Puesto que es mujer. Y ahora me encanta que dice, dale honor. El valor que merece. Y quisiera que habláramos Que un tiene. poquito de eso, porque Sí. ¿cómo nosotros podemos darle honor a nuestras esposas? Porque ellas igualmente tienen dignidad y son coherederas de la gracia. ¿Cómo podríamos darle honor? Porque eso tiene una implicación para los hombres. Claro. Cuando yo le doy honor a mi esposa, yo estoy poniéndola digamos, por delante de mí y estoy quitándome yo todo el protagonismo para dárselo a ella. A alguien que se le da honor, imagínate cuando tú te gradúas en alguna carrera o en alguna cosa y llega el momento en que te den el título. Tú eres el centro ahí. Entonces, al final, lo que está diciendo Pedro es, quítate el protagonismo, porque nosotros creemos como esposos, como hombres, que tenemos el protagonismo en el matrimonio. No, nosotros somos los tipos, y sobre todo en Cuba. Yo soy el hombre de esta casa y punto. Se hace lo que yo digo Es el y machismo punto. del latinoamericano. Claro, y Pedro está derrumbando eso. Pedro está diciendo, honor para la mujer. Honor. Quítate tú del protagonismo y si de verdad tú la amas, sacrifícate por ella, dale honor. Y celébrala. Celébrala, felicítala, dale gracias. Cuando hables con las personas acerca de tu vida, no dejes de mencionar a esa mujer que Dios te dio. Y ahora, esto sí es para maridos creyentes. Sí. Porque remata entonces diciéndole, esto hazlo para que tus oraciones no sean estorbadas. Amén. Para que tu vida espiritual no sea, digamos, estéril. Porque no tiene sentido, Dani, que yo trate a mi esposa mal en mi casa y después yo llegue como el santo, Sí, sí, sí. el siervo que va a predicar a la iglesia. Y mira, hay personas que son la luz para todos los demás, pero en su casa Son una oscuridad. son una oscuridad. Es así. Y Dios nos está llamando. Estoy pensando en ese otro pasaje que leímos, a dejar a un lado la hipocresía, ¿verdad? Y venir a la palabra, venir a desear esa palabra. Esta es la palabra que ahora es para nosotros, de honrar a nuestras mujeres, de honrarlas como vaso más frágil, dándole honor por ser heredera como nosotros de la gracia de la vida. Eso es lo que Dios desea. Y él da el modo que está en contraste con todas las cosas malas que mencionó ahí arriba, de malicia, engaño, hipocresía y todas las cosas. Él dice, ¿lo van a hacer? Bueno, mira, en el 8, en conclusión, sean todos de un mismo sentir. ¿Cómo lo van a hacer? Compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Y esto es para el matrimonio. Amén, Él está diciendo el modo. Él está diciendo, mira, así es como tú tienes que hacer todas las cosas. Para la mujer,
un carácter que sea de esta manera. Para el hombre también un carácter que sea de esta manera. Y ese carácter va a dar luz a una práctica correcta, a una práctica bíblica, a una vida de verdad de santidad que, digamos, dé honor también y que dé imagen de la piedra viva sobre la cual nosotros estamos fundamentados. Wow. El que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Esto otra vez es para el matrimonio, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ese es el Salmo 34. Wow. Una cita del Salmo 34 y es precioso. Porque entonces vemos claramente que Pedro está poniendo en contexto un salmo y está diciendo esto es útil para el matrimonio desde el Antiguo Testamento. Mis hermanos, hemos llegado al final de nuestro tiempo para este programa, pero quiero que cerremos ahora con un pensamiento que nos ayude a ver cómo es posible esto, cómo es posible tener un matrimonio feliz en medio de las dificultades, en medio de los problemas que son parte de la vida, a la luz del Evangelio. Si Cristo es nuestro Señor, si Cristo es el que nos redime, murió por nuestros pecados, resucitó por nuestra justificación, ¿cómo podemos entonces vivir de esta manera? Una respuesta: aferrémonos a Él. Y pongamos nuestra esperanza en Dios. Me voy con Darío completamente. Amén. Suscribo a eso completamente. Es porque tenemos a Cristo que esto es posible. Es porque tenemos al Espíritu de Dios que esto es posible. Es porque Dios nos ha elegido, nos ha escogido para ser parte de su familia que esto es posible. Aférrate a Cristo y Dios hará la obra en tu familia, con tu esposo, con tus hijos, en tu hogar. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Bueno, gracias a mis hermanos Uziel Abreu y a Darío Hernández por acompañarnos hoy y por ayudarnos a mirar con más claridad esta carta tan necesaria. Y mi hermano, gracias a ti por estar con nosotros en este 6º episodio de Bienvenidos al Exilio. ¿Por qué no oramos juntos? Padre, hoy te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros por medio de Cristo. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, tú nos das la oportunidad de mostrar el Evangelio, de mostrar lo que significa que tú hayas transformado nuestras vidas por medio de Cristo. Te pido hoy por todos los que están escuchando, ya sean creyentes o no creyentes, que hoy todos pongamos nuestra mirada en Jesucristo, que pongamos nuestra fe en Él, que descansemos en las promesas que tú has hecho por medio de Cristo acerca del perdón, acerca de la vida eterna, acerca de esa transformación que produce estar unidos con Cristo. Y te pido hoy que para muchos sea el día de salvación y para otros que ya te conocen sea un día de refrigerio, un día de paz por medio de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Bienvenidos al Exilio, el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.